Dios te bendiga, amado de mi corazón. Muy buenos días. Qué bueno es el Señor de este lado, tu siervo y pastor Pavel Almonte. Gloria al nombre de Jesús, con una palabra de aliento, una palabra de edificación, una palabra de poder para ti, para mí, para todos cuantos nuestro Dios llamares. Que te bendigo en este día. También te saludo y te agradezco de antemano por tomar este tiempo y detenerte en esta enseñanza. Estoy seguro que será de mucha edificación para ti, también para mí y para todos cuantos necesiten esta palabra. Así que te pido, si deseas compartir esta palabra, si te ha bendecido, a mí esta palabra, este ministerio, si te va a bendecir, también compártelo con alguien, gloria a Dios. Y sobre todo, dale like, dale me gusta, déjanos tu comentario positivo debajo de esta palabra, de qué piensas, amén, que cuánto te ha ayudado, gloria a Dios. Para mí es importante saber tu opinión y si te ha sido de edificación para ti. Así que sin más preámbulo, vamos a esta palabra en este día para ti y para mí en el nombre de Jesús. Y está en 2 de Samuel capítulo 12, perdón, 2 de Samuel capítulo 11, versículos 2 al 17. Es una famosa historia en 2 de Samuel capítulo 11, versículos 2 al 17. Una historia muy famosa, gloria a Dios, que nos habla cuando el rey David cayó en pecado con esta mujer llamada Betsabé. Y miramos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo y dice 2 de Samuel capítulo 11, versículo 2:17, en el nombre de Jesús. Y sucedió un día, dice la Biblia, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, gloria a Dios. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Amén. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos, amén, de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Hablando Urías a Eteo a David. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él, aleluya, salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Escuche esto. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Mientras yo estaba estudiando hoy, leyendo mi devocional de cada mañana, me encuentro esta historia cuando David manda a buscar a Betsabé, cuando David comete este tremendo error. Hablo hoy con el tema la humanidad del ungido. Este tema viene para edificarte a ti, para mí, llamado la humanidad del ungido. Usted, como buen lector de la Biblia, sabe que la Biblia habla que David era el hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia habla que era el ungido de Jehová, el dulce cantor de Israel, un hombre que fue elegido por Dios cuando era adolescente, ¿verdad? Y fue mandado a ungir a través del profeta Samuel para, en sucesión del rey Saúl, que se había comportado mal como rey en su inicio. Dios había decidido buscarse un rey conforme a su corazón, y David a cierta edad fue ungido, elegido por Dios, fue enviado a los desiertos, a las pruebas, para ser preparado también el arte de la guerra para poder defender a Israel. Y hasta ahí la historia va bien, y lo lindo que se habla de nuestro
amado David, el rey David, un hombre de Dios tremendo, un hombre que compuso muchos salmos, ¿verdad? Que le encantaba con el arpa adorar a Dios, y cuando él tocaba, según la historia, había un espíritu malo en Saúl, y el espíritu malo abandonaba al rey Saúl cuando David tocaba. Era un hombre muy cercano a Dios por su alabanza, por su sinceridad, ¿verdad? David, un tremendo hombre, dice la Biblia que uno de los reyes más completos, el mejor, digamos, de los reyes humanos, por así decirlo. La característica de David como hombre de Dios, y fue uno de los mejores reyes, ¿verdad? En toda su descendencia no hubo un hombre como David, y hasta ahí estamos bien, hasta ahí vamos perfecto hablando de este hombre. Pero me gusta la Biblia cuando Pablo dice que están escritas para amonestarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Y una de las cosas buenas de la palabra de Dios, amén, la Biblia, es que nos muestra la humanidad y los errores de los hombres que le sirvieron a Dios, ¿verdad? Para amonestarnos y para enseñarnos. Aquí no estamos hablando de que somos perfectos, que somos mejores que esos grandes hombres de Dios, imposible. Somos nosotros seres humanos, yo del polvo de la tierra, débiles, ¿verdad? Con muchísimos pecados, con muchísimas faltas, que cada día intentamos agradar a Dios, cada día intentamos ejercer el ministerio al cual Dios nos ha llamado, ¿verdad? De manera lo más prudente, temerosa y de la mano de Dios posible. Pero aún así habrá un margen para fallar, porque perfecto imposible, nadie es perfecto, no hay hombre que hable verdad en la tierra, está escrito en la palabra. Entonces, lo que yo quiero hablarte acerca de esta humanidad del ungido, este gran error, este tiempo de David, cuando los reyes salían a la guerra, David decide quedarse en su casa, y desde el terrado ve esta mujer, la esposa de Urías, Urías, uno de los valientes que cuidaba el arca, digamos, que cuidaba a David, que era uno de los escoltas de David, ¿verdad? Un hombre leal, un hombre que daba su vida por David. Pero vemos que cuando David tenía que estar en el lugar correcto, no lo estaba, sino que estaba en el lugar correcto. También la Biblia me habla de la humanidad de David, su debilidad por las mujeres. Usted como buen lector sabe que David tuvo varias mujeres antes de tomar el trono, el reinado en Israel, en Hebrón, digamos. Pero luego que llega a Jerusalén y se posiciona como rey de Judá y de Israel, David toma más mujeres. Me está hablando de una debilidad de David, eran las mujeres. Por lo tanto, por eso que Salomón, usted lee en la Biblia, y era un hombre que tuvo muchas mujeres y concubinas, porque David, el hombre de Dios también, el ungido, era un hombre muy débil y le gustaban mucho las mujeres. Habla de la humanidad del hombre. David, el hombre ungido, cuando está en el terrado, está en el techo, en el momento, lugar que no tiene que estar, mira esta mujer, sus deseos, la desean, la codicia, manda a preguntar quién es, no le importa que es la mujer de Urías Eteo, de uno de los hombres que da la vida por el rey, y aún así la manda a buscar, se acuesta con ella, y según el relato que estamos leyendo, vemos que David intenta ocultar el pecado, se acuesta con ella, ella manda a decir, dile al rey que estoy encinta, que estoy embarazada de él. David quería ocultar el pecado enviando a Urías a que fuera a su casa, ya que lo manda a buscar de la guerra con el pretexto de saber cómo está Joab y los demás. Luego David dice de Urías, ahora vete a tu casa y ta. Urías decide en el palacio que no ir a su casa, sino quedarse para dormir ahí en el palacio y cuidar lo que es el arca y todo lo demás. Entonces David quería en su corazón, bueno, ya pequé, ya hice esto, por su debilidad, cometí un gran error, voy a tapar el pecado. Hablando del hombre ungido de Dios, hablando de la humanidad del ungido. Entonces, David no se le sale el plan como quiere. David se olvida que los ojos de Dios contemplan todo y que Dios está siempre atento a nosotros. Entonces, este relato es tan tremendo que muestra que usted y yo como hombres y mujeres de Dios, sea pastor, esposa de pastor, sea misionero, predicador, sea el gran ungido, sea el hombre que ayuna 25 días por mes, sea el hombre que ve ángeles, que ve querubines, que ve visión, sea el hombre que es llamado profeta, porque hay profetas reales, aunque hay muchos falsos, sea hombre llamado apóstol en estos tiempos, aunque también hay muchos falsos, pero habrá algún apóstol enviado por Dios. Entonces, no quita la unción tu humanidad, no quita la unción tu debilidad, no quita la unción el gigante que hay dentro de ti y de mí, que camina con nosotros cada día, no hablando del gigante del cielo, sino de la humanidad o esa debilidad que tiene todo hombre o mujer de Dios, por más ungido, por más lenguas que hable. Vemos un momento de David donde David baja la guardia espiritualmente, donde David se le da placer al deseo, a la carne, y manda a buscar mujer que no le pertenece, mujer casada con un hombre de confianza que lo cuida a él. Y no tanto así, cuando David ve que Urías Eteo no va a su casa,
y no se acuesta con su mujer para decir que lo que venía en cinta era de él, Urías decide dormir en el palacio y no va a la casa, luego lo manda a subir al palacio, luego lo embriaga, luego después de 2 días lo manda a la guerra, luego manda una carta con él a Joab general, ponlo delante donde la batalla recia para que Urías muera. Luego se pone en complicidad con el general mediante carta para darle muerte a Urías con el propósito, escuche esto, mire lo que es la humanidad de nosotros, para que usted entienda. Luego el propósito era que Urías muriera para David mandar a buscar a Bexabé a su casa y hacerla a su mujer. Luego se da el plan de David y Dios mirándolo todo. Luego David manda a buscar a Bexabé, la trae a su casa, la hace su mujer, aparte de las mujeres que tenía a su lado y más hijos y todo eso, porque era un hombre, repito, que el ungido de Dios, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre débil con las mujeres. Imagínate, no se conformaba con una esposa, sino que tenía varias y seguía acumulando. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero decirte que hay un peligro cuando el hombre o mujer de Dios dejamos la unción. Hay un peligro cuando el hombre o mujer de Dios hace todo lo que le viene a la mente. Hay un peligro cuando el hombre, por más ungido, por más que realice campañas evangelísticas y hayan 20,000 a quien él les predica, hayan 100,000 y haya levantado 2 muertos y haya levantado 5 paralíticos y Dios lo haya usado para sanar cáncer, cualquier cosa. Cuando el ungido se descuida, se convierte en la peor versión de cualquier hombre en la tierra. Cuando yo me descuido como un hombre de Dios y dejo la oración diaria y dejo mi devocional diario y dejo mi búsqueda con Dios, el leer la palabra, el cuidarme como José. Usted sabe la historia de José, que dejó la ropa a la mujer de Potifar en sus manos porque le acosaba y José decidió salir huyendo porque no quería fallarle al amo ni a Dios. Entonces, usted como hombre o mujer de Dios tiene que tener un cuidado terrible. Una de las cosas más poderosas que yo he estado analizando en mis últimos días, que esos hombres que Dios ha levantado con ministerio de música, que cantan, que usted ha escuchado en las redes, que tienen canciones en iTunes y en todo tipo de plataformas, son los hombres que más deben cuidarse. Mientras un pastor es más usado, debe cuidarse muchísimo en su comunión con Dios y en estar lejos de las personas que le pueden hacer caer según su debilidad. Porque hay áreas en las cuales cada uno es tentado, sea en la mujer, en mujeres ajenas, aunque esté casado, sea en el poder, tener el poder y sea en el dinero. Entonces hay diferentes áreas en las cuales los grandes hombres de Dios que no dejan de ser humanos caen en tentaciones y cargan con esa debilidad. Ahora, el secreto de un hombre de Dios que fue usado grandemente y murió en honor, murió en buena vejez siendo hombre fiel hasta el final, es que nunca descuidó su comunión con Dios y nunca descuidó el gigante que tenía dentro, esa debilidad, ese que le podía hacer caer. Entonces, cuando el hombre de Dios, el ungido, se descuida con Dios, descuida su relación con su esposa, ¿verdad? Tiende a caer en problemas. Hemos visto músicos que cantaban para Dios al principio, cómo Dios lo usó cantando realmente la palabra de Dios y luego en el tiempo se fueron desconectando de Dios y hoy por hoy no cantan Biblia, hoy no cantan la unción, hoy no cantan lo que es Dios, cantan con gente secular, con gente impío, con gente del mundo en el mismo altar, graban con el nombre impío, queriendo ayudar a Dios, que van a convertir al impío si le invitan a hacer un dúo cantando. ¿Por qué? Porque perdieron la dirección del Espíritu Santo, perdieron la comunión con Dios, perdieron el plan o el propósito por el cual Dios los llamó. Y hay un peligro, mi hermano y mi hermana, cuando el ungido deja su lugar en Dios, cuando el ungido saca a Dios de su vida y ya no ora como antes, ya no ayuda como antes. Ya no depende del Espíritu Santo como antes. Y tú te das cuenta porque dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y hoy vemos los frutos de muchos que antes cantaban para Dios, que tú te quebrantabas, hoy cantan comercial. Porque dejaron el primer amor, dejaron la intimidad con Dios, dejaron la santidad, dejaron el compromiso con Dios, dejaron el pacto de cómo Dios los llamó al principio. Hoy pastores, evangelistas, hombres misioneros, como pastores caen en adulterio, fornicación dentro de la iglesia, con secretarias, con hermanas. Todo es porque dejan la comunión con Dios, todo por el descuido de la vida espiritual. Y no hay algo que afecte más a un hombre de Dios, son las ocupaciones, las muchas horas de oficina, las muchas horas de ocupaciones haciendo lo que no edifica, las muchas horas cambiando la intimidad con Dios por afanes del ministerio. Y me gusta porque en esto aquí Jesús nos ayuda. Y te voy a explicar.
Me gusta porque la Biblia habla y enfatiza que los discípulos muchas veces se quedaban buscando a Jesús. ¿Dónde estaba, maestro? Hemos estado buscándote y no te encontramos. ¿Sabe dónde estaba Jesús? El Dios hecho carne, según Juan capítulo 1. En el monte de los olivos amanecía orando. Es decir, que Jesús dejaba cualquier cosa para estar en comunión con el Padre a través de la oración. Jesús, la parte de hombre, tenía que comunicarse con el Espíritu Santo, diciendo, yo necesito llenarme de esta fuente de gloria, porque si yo no estoy conectado a la fuente, que es el Espíritu Santo, mi humanidad me puede traicionar, mi debilidad me puede traicionar, mi deseo descontrolado me puede traicionar. ¿O acaso usted cree que los grandes hombres de Dios que manejan cantidad de multitudes, que cantan para Dios y cae el Espíritu Santo y Dios lo usa, no tienen un gigante? Todos tenemos un gigante. Todos tenemos una debilidad. Lo que pasa es que ellos no lo van a decir, ellos no lo hablan, pero está ahí dentro. Solamente sabe que la mantiene bajo los pies del ministerio, bajo los pies de Cristo. Es una comunión diaria con el Espíritu Santo. Es un devocional que no les falla. Por lo tanto, por eso de ellos hay hombres de Dios que hasta hoy han perdurado en la historia y han terminado como comenzaron, con honra y testimonio. ¿Por qué? Porque no descuidan su parte humana. Esto es un mensaje de edificación para ti, para mí, la humanidad del ungido. Ungido, pastor, hombre de Dios, ministro, siervo, hermano, cristiano. No descuide tu comunión con Dios. No dejes de alimentar al Espíritu de Dios dentro de ti si has nacido del Espíritu Santo, que es importante para poder vencer. No descuide que tu humanidad te vaya ganando. Ese deseo que batalla dentro de ti, que no quiere que tú le sirvas a Dios. Ese deseo que nos sale a veces, aún nosotros los que oramos, gloria a Dios, y madrugamos, gloria a Dios, ayunamos, gloria a Dios. Ese deseo quiere a veces hablarnos. Decimos, no, aquí manda Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, quiero decirte que David, aún siendo el ungido, un hombre tremendo, para mí, considero a David uno de los mejores reyes humanos que hubo en todo Israel y en la tierra, uno de los mejores reyes. Pero aún así era humano y mire el grave error que cometió, porque le dio rienda suelta a su deseo carnal. Y ahí fue una mancha en la historia del rey David, uno de los mejores hombres, sincero, transparente, que amaba la gloria de Dios. Que cuando fue rey, lo primero que hizo fue mandar buscar el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, diciendo, sin la presencia de Dios yo no puedo hacer nada. Pero se descuidó aquella tarde en el terrado cuando los reyes salían a la guerra. Él no fue a la guerra, descuidó, por así, metafóricamente hablando, su comunión con Dios ese día y miró por el terrado esa mujer que se bañaba, que dice la Biblia era muy hermosa, la mujer de Urías Eteo. No aún así sabiendo de quién era la mujer, la manda a buscar, se acuesta con ella. No aún así, luego planea la muerte de este hombre. Imagínense, cuando un ungido deja la comunión con Dios. Imagínense de qué seríamos capaces nosotros cualquiera. El pastor más prolífico, más prominente, el ungido mejor que tú lo veas llenando estadios. Cuando descuida la unción, se cae. Cuando descuida la gloria, se cae. Cuando se juega con el poder de Dios, se cae. Cuando ya todo es mecánico y ya no necesita oración ni ayuno para vender grandes discos y llenar estadios, comienza a caerse. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Mucha gente sin presencia, muchos músicos, la gran mayoría desviados. Todo aquello que tú escuchabas antes, que alababan a Dios, que eran hombres tremendos y mujeres, hoy están perdidos, mezclando la doctrina, cambiando las cosas a favor de todos los movimientos que ofenden la Biblia. ¿Por qué? Porque han dejado el arca, han dejado la presencia, han dejado la santidad, se han apartado de la gloria del Dios Santo de Israel. Y eso es hoy lo que vemos. ¿Por qué? Porque la humanidad les ha ganado. Así que mi hermano y mi hermana, que no nos pase como David en ese momento, en ese error, y guardémonos en comunión con Dios, guardémonos en santidad, guardémonos abrazando la unción todos los días. Aquí no hay vacaciones en la relación con Dios. Aquí no hay que me tomo 15 días. ¿Sabes qué? Estos 15 días no voy a ayunar. ¿Sabes qué? Estos 15 días no voy a orar tanto en las madrugadas. ¿Sabes qué? Esto me voy a tomar un relax y voy a dejar de orar. No. Deje de comer, pero no deje de orar. Deje de comer, pero no deje de ayunar. Deje de tener reuniones y tantos eventos en las iglesias y póngase a orar días, semanas y todos los días, los 7 días, los 31 días del mes. Ore todos los días. Asegúrate de llenarte del Espíritu Santo, pastor, ministro, siervo, aspirante a ministerio. Ten tu comunión con Dios. Busca a Dios todos los días como un estilo de vida para que estés lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para cuando la tentación venga o tu gigante se quiera levantar, tú tengas el poder para cachetearlo. ¡Pah! Duélvase, porque aquí manda el Espíritu Santo y a Dios no le podemos fallar porque nuestro Dios es santo.
Dios te bendiga y te quería hablar de este tema para edificarte, la humanidad del ungido. No caigamos en ese error, no perdamos la comunión con Dios ningún día de la semana y no estemos expuestos a lugares peligrosos, porque, repito, ese ungido pastor o ministro, siervo que ha caído en pecado y en tantas cosas avergonzantes, es porque en algún momento dejó la comunión con Dios, comenzó a jugarse, a hacer todo mecánico y a pensar que a Dios no le necesitaba. Pero sí, nosotros como los hombres de Dios, como Israel, como Jacob, como Abraham, hasta la vejez, adorando a Dios, comunión con el Espíritu Santo y apartado de todo aquello que pueda ofender a mi Dios. Dios te bendiga y te veo en un próximo video con otra palabra de edificación. Comparte esta palabra con alguien si te ha servido a ti y sigue adelante de pie adorando a Dios. Dios te bendiga.